Hola a todos, bienvenidos una vez más a su podcast de terror, Susurros Podcast. Estamos acá en nuestra saga, digamos, Octubre Maldito. En octubre, donde les estamos contando algunas historias terroríficas, macabras, crudas, que a nosotros nos han gustado, se nos ha parado el pelo también, y que queríamos contárselas a ustedes y narrárselas para que las disfruten así como lo hicimos nosotros. Antes de pasar con las historias de esta noche, mañana, madrugada, cuando sea que nos escuchen, Mae Walding, bienvenido a Octubre Maldito una vez más. Mae, muchas gracias, de verdad. Un placer estar para todos ustedes acá nuevamente con un episodio más de esta saga que ha estado bastante interesante, mae. Hasta ahora han habido historias que han dado mucho miedo, otras que han sido muy informativas también, pero que realmente han estado muy tuanis. Antes de empezar, mae, me gustaría recordarles a todos nuevamente que se suscriban al canal de Susurros Podcast acá en YouTube, que vayan a Spotify y nos den las 5 estrellitas, y que en todas las redes sociales salimos como Susurros Podcast R para que nos sigan y que interactúen con nosotros por ahí. Sí. Muchas gracias a todos de verdad por estar acá nuevamente. Recordarles ahí, tratamos siempre de contestar en la medida que podamos, ¿verdad? Poco a poco, ahí mensajitos, comentarios y demás. Y recordarles que sigan pendientes de los live también. Ya iniciamos con los live, han estado muy tuanis, han salido historias interesantes, han salido cositas en las llamadas. Sustos. De hecho, sí. que eso fue en el primer live y no nos esperábamos que pasara eso. La verdad fue bastante extraño, complejo de asimilar, y que todavía yo creo que no nos lo explicamos, madre, porque sí estuvo pesadito. Sí, han estado interesantes algunas llamadas. Todo el mundo tiene cosas que contar, ¿verdad? Creo. Claro, madre, sí. Claro. Y bueno, madre, yo creo que para ir empezando con las historias de este octubre maldito, yo le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Usted recuerda cuál ha sido el suceso, bueno, uno de los sucesos más importantes que ha tenido este país? Y mae, pero ¿en qué sentido? Es que han habido muchos asesinatos. De mae, podemos hablar del psicópata, podemos hablar del descuartizador, podemos hablar bueno, asesinatos, no fue como asesinatos como tal, pero ya los eventos que se han dado en el famoso banco en Monteverde, en la embajada de Chile, si no me equivoco, que por ahí tenemos una información clasificada que no hemos podido sacar. Yo creo que esa información clasificada se va a quedar para los miembros del canal en algún momento. Sí, hay varias que se me vienen a la mente, pero yo creo que el psicópata es como el primero que se le vino a la mente por excelencia, creo. Precisamente, para el día de hoy yo les traigo 2 historias. Bueno, una es más una crónica y la otra sí es una historia. Las 2 las escribí yo. Espero que les guste. Voy a empezar, como mencionó primero el psicópata, voy a empezar con la del psicópata, mae. Entonces ahí voy. Dice: era finales de los años 80. El país estaba cambiando. La modernidad empezaba a sentirse en San José. Buses repletos, calles iluminadas con neones, jóvenes saliendo de los bares de moda de San Pedro y familias caminando tranquila en barrios de Tibás, Curridabat y Desamparados. Pero en medio de esa rutina cotidiana se gestaba un terror siniestro. Los primeros rumores comenzaron como notas pequeñas en los periódicos. Mujer encontrada sin vida en las afueras de la ciudad. Hallazgo en un cafetal de Heredia. Al inicio, pocos ataron cabos, pero pronto se reveló un patrón. Todas eran mujeres jóvenes y todas habían sido sorprendidas en lugares solitarios, como si alguien hubiese estado acechándolas en la oscuridad. La prensa lo bautizó con un nombre que heló la sangre de toda una generación: el psicópata. No tenía rostro, no tenía nombre, no tenía una firma. Solamente atacaba en silencio, desaparecía en la noche y dejaba tras de sí
un rastro de miedo imposible de borrar. En cuestión de meses, la capital cambió. Las mujeres ya no caminaban solas, los padres esperaban a sus hijas en las paradas de bus y los bares se cerraban temprano. La noche josefina dejó de ser tranquila. Cualquier sombra podía esconderlo. Los investigadores trabajaban contra el reloj. Revisaban testimonios, huellas, recorrían cafetales donde aparecían estos cuerpos, y sin embargo, nada coincidía. Era como si el psicópata conociera de memoria las rutinas de la policía. Entraba y salía de una escena sin dejar un solo rastro. Uno de los relatos más inquietantes provino de una vecina de Curridabat. Era una noche lluviosa cuando vio desde la ventana de su casa a un hombre caminando bajo el aguacero. No llevaba paraguas ni chaqueta. Avanzaba con pasos lentos, seguros, mientras la lluvia le empapaba la ropa. Lo más perturbador fue su mirada, vacía, fija, como si no sintiera nada. Al día siguiente, otra víctima fue encontrada no muy lejos de ahí. ¿Era él? Nadie lo sabe. Lo cierto es que cada nuevo hallazgo confirmaba que el asesino seguía suelto, y lo más terrible era que parecía imposible atraparlo. La presión mediática crecía, la gente exigía respuestas, la policía organizaba operativos, instalaba retenes, hacía redadas en barrios conflictivos, pero nunca hubo un arresto claro, nunca un rostro al que señalar. Era como perseguir un fantasma. El psicópata se convirtió en una leyenda urbana viviente. Para algunos fue un asesino serial, meticuloso y muy frío, que supo ocultarse en la confusión de la época. Para otros, fue solo un mito alentado por la prensa, que mezcló hechos aislados para crear un monstruo. Lo cierto es que hasta hoy nadie sabe con certeza quién fue. No hubo condena, no hubo cierre, y quizás lo más aterrador de todo es la sensación que pudo haber sido cualquiera, un vecino, un compañero de trabajo, el hombre que te saludaba en la parada del bus. El país no volvió a ser el mismo después de aquellos años. El miedo se instaló en la memoria colectiva, y aunque han pasado muchas décadas, hay quienes aseguran que en las noches silenciosas todavía se siente su sombra, como un susurro que nos recuerda que el verdadero terror no siempre está en lo que vemos, sino en lo que nunca llegamos a descubrir. Ok, mae, interesante, porque el psicópata representa un miedo colectivo. Yo siempre he pensado de lo más cercano que podemos ver a los famosos slashers que ya hemos hablado en otro Halloween, curiosamente en el del año pasado, ¿verdad? Y eso es un fenómeno que al menos acá en Costa Rica, ¿verdad? Yo no recuerdo, ¿verdad?, tan fuerte como ese. Y ese fenómeno, ¿verdad?, de los slasher, que, ¿verdad?, por si no conocen el término, ¿verdad?, son estos famosos asesinos en serie que se daban mucho en Estados Unidos y a través de los cuales se dieron muchas películas, ¿verdad?, que por ahí les invitamos a que vean nuestro capítulo de Halloween del año pasado. Es muy similar a eso, porque a pesar de que nosotros estábamos tal vez más chamacos en ese momento, dentro de la cotidianidad yo creo que sí tal vez había un miedo, sí, claro, man, a estar en la calle, a estar afuera, a salir, a hacer vida normal, más si era mujer. Sí. El psicópata fue una persona que marcó toda una generación, yo creo, y que todavía nosotros que somos un poquitito más mayores recordamos todo lo que sucedió, todos los asesinatos, la forma, el modus operandi, ¿verdad? Que era como personas que estaban teniendo sexo, que también se veían afectadas por esta persona, por este ser macabro que existe en nuestro país, que de hecho, como les dije, esto es como una crónica nada más de todo lo que sucedió, porque el psicópata realmente da para un episodio completo y muy muy fuerte también. Sí, por ahí nos lo han pedido. Sí. Hay que ver si se puede
Y si logramos pues tener a una de las personas que más sabe del tema, ¿verdad? Ojalá, mae, alguno de los investigadores que, spoiler, uno de esos también fue despedido por investigar el tema, ¿verdad? De hecho hay un libro que trata sobre estos hermanos, eran, que investigaron el tema. Hermanos, sí, creo, o compañeros, no recuerdo en este momento, pero sí, muy bueno, mae. Sí, mae, da pie a las historias que yo voy a contar también, porque cuando nosotros medio organizamos los episodios que queríamos hacer para octubre, el tema de asesinos, sangre, cosas sangrientas es una de las cosas que pensamos, y yo voy a contarle un parcito de historias, una más corta que otra, pero que creo que están bastante fuertes y que se pueden relacionar a eso, a esa introducción, digamos, que usted hizo. Dale, entonces, le doy con la primera. Dale. Madre, vea, la primera historia, vamos a ambientarnos en 1917, entre 1915 y 1920, por ahí. Y es una historia que se da en Irak, ¿okay? En Mosul. Vamos a ambientarnos en los últimos días del Imperio Otomano, en una historia que se daba mientras la guerra, la hambruna y muchos problemas sociales desgarraban la parte norte de Irak, que es donde queda ese lugar. La ciudad fue un escenario de una de las atrocidades más fuertes y más brutales que se registraron en ese momento, y por lo que yo estuve viendo hasta la época. Entonces, esta es la historia de una pareja, que yo sé que voy a pronunciar mal los nombres, ¿verdad? Una pareja, esposos, que es Abaud y Kayawa. Era una pareja de esposos que vivían en el centro de este lugar, de esta ciudad. Estas personas, a simple vista, parecían una familia más entre las que sobrevivían en ese momento, entre todos los problemas que había, la guerra, la miseria, los problemas sociales y demás. Él era cocinero, ella era lo que podríamos decir en tiempos más acá, ¿verdad? Como un tipo de guía turístico, porque era conocida por vender las comidas, ofrecer comidas a vecinos, atender viajeros que llegaban, visitantes y cualquier persona que necesitara algún tipo de asistencia o guía dentro de todo lo que pasaba en esa ciudad. Okay. Durante meses, lo que pasa es que estas personas sirvieron comida, que es parte de lo que hacían, platos calientes de sopas, guisos tradicionales y demás. Y le doy un pequeñito spoiler para irle contando. Lo que nadie sospechaba es que dentro de esas ollas y todo lo que ellos servían para las personas, no había cordero, no había conejo, no había res, no había ningún tipo de carne que la gente conociera en la región. Y aún así ellos pues servían lo que servían. Todo comenzó, la historia de ellos, cuando dentro de la misma hambruna, porque era una época bien complicada, como ya les he venido diciendo, una señora, era una ya casi anciana, que ellos conocían, digamos de confianza, de cierta manera con ellos, como ellos tenían un poquito más, ¿verdad? Entre esto que yo te decía, que ellos de cierta manera se ganaban la vida vendiendo y brindando ciertos servicios, por así decirlo, a otras personas. Esta anciana, empujada por la desesperación, al igual que otras y tantas personas en la ciudad, se acercó a la casa de ellos a pedirles comida. Ellos la invitaron a pasar y de pronto un golpe seco en la cabeza, totalmente inesperado, tanto para la señora como para la esposa. Horas después estaba muerta. El esposo sucumbió ante todo lo que estaba pasando, decidió matarla. ¿Para qué la mató? Para descuartizarla. Se dice que la cortaron, la descuartizaron y la cocinaron, se la comieron, y la carne fue compartida por la pareja. La experiencia en ese momento fue muy difícil para la mujer, pero aún así también sucumbió ante todo lo que estaba pasando en el momento. Se dice que para ellos, a pesar de que lo hicieron, pues compartieron la carne, compartieron esa comida que habían preparado,
pero les pareció en ese momento, digamos, repugnante. Vomitaron después toda la noche. Ellos contaban y conforme se narra la historia de ellos, porque es una historia que se supone que es real, está documentada, que la carne en ese momento les pareció dura, grasosa, no era digerible, era horrible. La cosa es que conforme pasa esta primera experiencia, que el esposo, tras tomar esta decisión para sobrevivir, la mujer como que toma un poco más de valentía y da un paso adelante, y entonces ella fue la que sugirió algo más, sugirió un cambio. Niños, básicamente. Se lo confirmó a su esposo de que niños siguieran con niños para probar. Ella le dijo al esposo que tal vez al ser más pequeños y al no haber pasado por tanto, podían ser más tiernos, son más pequeños, son más fáciles de preparar. Y a partir de ese momento, la idea loca que tuvo el esposo tras ver a esta anciana la primera vez que ingresó a la casa, y se convirtió en una aberración producto de toda la miseria que estaban viviendo y en un ciclo, digamos, hasta sistemático de terror. ¿Por qué sistemático? Porque empezaron a seguir ocurriendo cosas planeadas, organizadas. La cosa es que empezaron a usar a su propio hijo, porque sí, tenían un hijo, y empezaron a usar a su propio hijo como un tipo de carnada para conseguir la carne. Resulta que el niño salía a las calles, invitaba a otros pequeñitos a jugar, jugaba con ellos, los engatusaba, los endulzaba un poco, y los invitaba a su casa. Se los llevaba a su casa y allí Abbaud, el esposo, esperaba. Y cuando estos chiquitos entraban, se dice que con una roca grande, de nuevo, los golpeaba hasta dejarlos inconscientes. Luego los descuartizaban, cocinaban la carne, separaban los huesos, guardaban los huesos en un lugar, agarraban los cráneos, que podía ser lo más identificable, creían ellos, y eso sí los lanzaban a un tipo como de pozo profundo que habían hecho en el patio, ¿verdad? Me imagino yo pensando que podía ser lo más identificable, ¿verdad? Tal vez de un ser humano, como para que no se diera cuenta la gente. Y el resto de huesos sí los guardaban en otro lugar. En ese momento nadie se alarmaba de las desapariciones de los niños, porque estaban en una época de hambruna, guerras, problemas, era caos en la ciudad. Entonces nadie extrañaba, digamos, a estos pequeños. La gente podía pensar que en medio del mismo éxodo que se estaba dando alrededor de todas esas situaciones, pues simplemente desaparecían. Incluso llegó a pasar que si ya eso no es suficientemente sádico y fuerte, que la pareja abrió un pequeño comedor popular. Como estaban teniendo carne fresca, abrieron un comedor popular donde ofrecían platos bastante sabrosos, decía la gente, y a precios bajos, y servían esta carne, ahora sí lo podemos decir humana, mezclada con arroz, especias y demás, y preparaban un famoso plato tradicional que se llama galilla, no sé si así se pronuncia, que es como un tipo de estofado tradicional. Los clientes comían sin saberlo, todo el mundo lavaba la comida, todo el mundo les agradecía, porque en medio de todo este desastre que he venido contando que se daba en Mosul en esa época, que aparezca un comedor popular para ayudarle a los más pobres, la gente cómo los iba a poner, cómo los iba a alabar, ¿verdad? Entonces se estaban convirtiendo de cierta manera en héroes para muchas personas. Lo que la gente no sabe es que, de nuevo, como empezamos la historia, no era res, no era cordero, no era conejo, no era pollo. La gente no sabía qué era. La cosa es que el horror sale a la luz por accidente, porque un carnicero local o una persona que se supone que se dedicaba, ¿verdad?, a la venta y
y demás, también de carne dentro de lo que se podía en la época, llegó a comer un día, a comprar una porción y empezó a comer. Y dentro de lo que estaba comiendo se dice que le sirvieron un plato bastante bueno, Ujú. y encontró un pequeño hueso que le salió. Y esta persona descubrió que ese hueso no se le parecía a nada de lo que él conocía, más siendo una persona que trabaja con animales. Y tuvo malicia, alertó a la policía, a las autoridades, más que parecía, por lo que había salido, algún tipo de cartílago de mano humana, o como las falanges, por así decir, y muy pequeña. Entonces parecía el dedo de un niño, por así decir, para resumir. Lo que sucede es que, bueno, la policía local, con una prueba, digamos, de cierta manera tan contundente, irrumpió la casa, y lo que encontraron le heló la sangre a todo el mundo. Restos humanos frescos, herramientas ensangrentadas, huellitas diminutas por las paredes, como si estuvieran tratando de escapar, no sé. Ujú. Y en el pozo que encontraron en el patio, porque lo encontraron, se dice que más de 100 cráneos de niños apilados como si fueran basura. Y que en el interrogatorio la mujer colapsó, confesó todo, etcétera. Y el esposo simplemente, pues, en cambio, habló en contra del sistema, habló con calma, que era culpa del gobierno, de la guerra, de la hambruna, de la situación social tan difícil, y no se arrepintió. Ambos fueron condenados. El día de la ejecución los llevaron a una plaza que se llama Bab al Top, y se dice que ahí donde la multitud los esperaba, los colgaron enfrente de todo el mundo. No sabemos qué pasó con el niño. Pensemos qué pasó con su propio hijo. Al final no se sabe. Hay gente que dicen que no lo encontraron, hay gente que dice que sí. No se sabe si al final, dentro de la misma desesperación, lo habrán consumido también. Ujú. Y el pozo se dice que existe, que está sellado, y que pues ahí descansan el resto de restos que encontraron en la casa de todos los demás niños que pues esta pareja asesinó. Y como les dije, bueno, ahí esta historia está de cierta manera documentada, por ahí hay noticias, y aquí al final les voy a dejar una fotito para que vean quién es esta pareja, y una foto que esta no sé si es del todo real, y ver si no la censuran, porque es donde se ve cuando están colgados. Mejor no subirlo, no arriesgarse. Censurarlo un poquito, tal vez. Mae, voy a decir algo cancelable, tal vez, pero lo entiendo con la primera víctima. Lo entiendo. Hay que estar en un contexto. Obviamente, nosotros ninguno hemos pasado por eso. Gracias a la fuente, a lo que crean, no hemos estado en un contexto de guerra, menos así, sin tener nada que comer. Pero sí pienso que lo hicieron por necesidad en un principio. Ya después empezaron a hacerlo por sadismo, nada más, asquerosos. Y que los colgaran, no pagaron ni la mitad de lo que hicieron, del daño que hicieron realmente. Sí, se dice también por ahí que cuando ellos los iban a llevar a colgar, pues mucha gente, la multitud, pues sabía lo que habían hecho. Y era una noticia sádica completamente, Sí. las desapariciones. Se dice que muchas personas los golpeaban, apedreaban y demás, y que a una mujer que era supuestamente una de las madres de los niños desaparecidos, atacó a la mujer y le arrancó un dedo, incluso de una mordida y cosas así. O sea, de cierta manera los torturaron, Sí. antes de colgarlos. Sí, fue algo grotesco, pero aún así no pagaron todo lo que hicieron, la verdad. No, yo creo que no. Esa historia me recordó, no sé si usted ha visto o vio en su momento un programa que se llamaba Mujeres Asesinas, que era argentino, de hecho. No, nunca lo vi, sí sé cuál es, pero no soy fan. Había un capítulo que a mí me dejó muy traumado de pequeño, en realidad, que fue una mujer que, bueno, era golpeada por su esposo. El esposo, un imbécil, literalmente, que tuvo un final feliz para ella y muy trágico para él, que
Que de hecho hay una canción de Boycott que se llama 3 metros bajo el suelo, Ujú. que me recuerda mucho esa historia realmente. Que era este hombre borracho, violento, infiel, agresor de todo tipo, que trataba mal a su esposa, la hacía como la peor basura. Entonces en un momento ella toma la decisión de asesinarlo. Y como no sabe qué hacer con el cuerpo, como ella tenía como una sodita, digámoslo así, para acá una sodita, ya no sé cómo le dirán, ella lo que hace es hacer una sopa y empieza a vendérsela a todo el mundo. Eh, Todo estaba saliéndole súper bien, ya se le estaba acabando el cuerpo. Y un día resulta que la policía empieza a investigar la desaparición del esposo porque fue algo muy extraño. Y se dan cuenta que esta señora en el congelador que tenía en su sodita tenía la cabeza todavía de la persona. Entonces así fue como se dieron cuenta de que todo el mundo estaba comiendo estofado de este señor. Sí, sí, sí. Merecido también. Sí. Por eso le dije, grotesca, bebé, un poco triste para él, pero feliz para ella también. Sí. Yo no sé, yo esto no lo juzgo. Sí juzgo el hecho de que se lo diera a vender a todo el mundo. Eso está asqueroso. Si no lo hagan, No. mejor no digo lo que iba a decir, no lo hagan nada. Pero sí está interesante esa historia, madre, realmente. Ok. ¿Tiene otro usted ahí? Tengo una más. Ok. La idea de estos episodios es que no se hagan tan largos y Sí. que los disfruten bastante, y que si quedaron con más ganas de ver, que se esperen a la próxima semana o que lo vuelvan a ver. Sí. Eso nos ayuda mucho. Mae, la segunda historia que tengo, como les dije, yo también la escribí. Esta es una historia un poco más ficticia sobre el segundo asesino en serie de Costa Rica más prominente, creería yo, ¿verdad? Y que también es un caso que se supone inconcluso. Que es la leyenda, no la leyenda, el mítico descuartizador, ¿verdad? Y lo digo así, no del lado bueno, sino del lado más grotesco que tiene Costa Rica. Sí. Y dice así: Nunca quise contar esto, pero han pasado tantos años que ya no sé si callar. Tiene sentido. Tal vez lo que vi aquella noche pueda ayudar a entender por qué nuestro país temblaba de miedo con solo escuchar ese nombre, el descuartizador. Era el año 95. Yo en esa época no la estaba pasando bien. Vivía en una pensión cerca del centro de San José. Trabajaba hasta tarde, así que regresaba de madrugada, cuando las calles estaban casi vacías, iluminadas apenas por las farolas amarillas. Una noche, mientras caminaba por las avenidas solitarias, escuché un ruido metálico en un callejón. Al principio pensé que era un gato hurgando en la basura, pero había algo distinto, un murmullo, una respiración pesada. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer mucho ruido, y ahí lo vi. Era un hombre alto, delgado, con una calma espeluznante. No tenía prisa, no miraba a los lados, actuaba con frialdad, con la frialdad de alguien que lo había hecho muchas veces. El olor era metálico. Este olor me hizo retroceder, pero mi cuerpo no me obedecía. Estaba paralizado, observando cómo trabajaba, como si cada movimiento suyo estuviera calculado. Lo más perturbador no fue lo que hacía, sino cómo lo hacía, sin emoción alguna, como si estuviera cumpliendo con una tarea cotidiana. En su rostro no había furia, no había tristeza, no había alegría, nada, solo vacío, mientras la sierra cortaba la carne y los huesos a esa prostituta como si fuesen mantequilla. En un momento levantó la cabeza, no sé si me vio o si apenas percibió una sombra al final de esta calle. Sus ojos, todavía los recuerdo, eran fríos, oscuros, como un pozo sin fondo. Me quedé congelado.
sin respirar, esperando que diera un paso hacia mí, pero simplemente siguió con lo suyo, como si yo no existiera, como si estuviera seguro de que nadie jamás podría detenerlo. Salí corriendo, no recuerdo cómo llegué a la pensión. Esa noche no dormí y las semanas siguientes, cuando comenzaron a aparecer en los titulares en los periódicos hablando del descuartizador, supe lo que vi. No fue una pesadilla, fue algo real. Desde entonces, cada vez que camino por San José en la madrugada y paso cerca de una calle oscura, siento la misma presión en el pecho, porque yo sé lo que vi y que él, quizá, también me vio a mí. Y mae, ese sentimiento de que a usted lo pueden estar vigilando, persiguiendo, y de si usted es la próxima víctima. Sí, exacto. Mae, en esta historia sí me inspiré en... Bueno, esta historia del descuartizador es muy profunda, realmente es algo muy grotesco que vivió el país entero también. Y que yo lo que me inspiré fue en algún momento alguien vio algo. Porque no puede ser que sea así tan macabro. No, tan macabro y tan escondido, de que se supone que nunca encontraron un culpable, madre. Por eso, como si hubiera sido un fantasma. Como si hubiera sido un fantasma, exacto. Sí, no lo hacía literalmente, sí, sino figurativamente, sí entiendo. Pero sí, me inspiré en eso, porque algún testigo tuvo que haberlo visto pasar, tal vez contratando estos servicios sexuales de alguna prostituta, mae. Yo creo, si nos devolvemos a la parte psicológica, sin ser expertos para nada del tema, una persona puede ser tan metódica y tan pulcra para hacer ciertas cosas que esos rastros, mae, no existen. Es como si fuera una tarea que tiene que hacerse de una manera tan perfecta, tan limpia. Madre, nunca lo sabremos. En especial en un momento, que las cámaras de seguridad no eran lo que son ahora, y que una empresa que tuviera cámaras de seguridad era porque realmente era adinerada. Qué sé yo, un banco, una empresa estatal, tal vez, ni siquiera es seguro. Sí. Pero que sí, era complicado captar algo, porque en este momento yo un día estaba viendo un podcast, no recuerdo, era un podcast con un psicólogo o un psiquiatra, una cosa así, que él decía, no es que se redujo la tasa de asesinos seriales en Sudamérica, porque yo no sé si ustedes saben, pero en Sudamérica han habido muchos asesinos seriales, demasiados, igual en Estados Unidos, y él decía, no, yo no sé si fue que se redujo la tasa. Lo que se supone es, y estudios han comprobado eso, que no es que hayan menos psicópatas o menos asesinos seriales, sino el hecho de que ya ahora hay más forma de saber quién es el que está tras estos homicidios. Sí, que no quede impune. Sí. Es más fácil ser descubierto. Exacto, digamos, una persona la secuestran en San José Centro y hay miles de cámaras viendo para una sola calle. También. Sí, sí. Entonces, por ahí queda como eso de que en ese momento tal vez no era tan fácil como lo es ahora. Y de hecho, con esta historia quisiera complementarla con algo que yo no sé, yo ya lo he hablado en este podcast, no sé si usted lo recuerda, que es esta persona que en Limón empezó con el mismo modus operandi. Creo que algo lo vimos, no, vos lo mencionaste. Sí, como por ahí del 2016, 17 empezaron a suceder asesinatos de igual forma en Costa Rica, pero en la zona de Limón, y se supone que esta persona la encarcelaron, se dieron cuenta quién era, y se supone que era el mismo descuartizador que pasó en San José, pero que nunca lo dieron en noticias. Y digo se supone porque no tengo cómo comprobarlo realmente, pero que sí se supone que atraparon mismo modus operandi y toda la cosa. ¿Sí? Mae, por eso yo digo,
y esto es una cosa que vamos a hablar en otro episodio más adelante, el tema de la parte psiquiátrica, psicológica, con una persona que ha estado en estos lugares trabajando en estos centros. Pero madre, usted no sabe quién tiene de vecino. ¿A quién? No sé. El psicópata o el descuartizador. Pensemos en el tema de Liberia también. Creo que el de los estudiantes, ¿verdad? Que una persona que terminó siendo, si no me equivoco, vecino, ¿cierto? Sí, un vecino que veían normal, que fue que se obsesionó con una chica. Se pasó de lado y listo. Se volvió loco. Lastimosamente, yo creo que nosotros vivimos en una sociedad bastante complicada y en muchos casos muy machista realmente. Y esta persona lo que pensó fue básicamente eso. Sí. Se enamoró y, bueno, no se enamoró, se obsesionó. Y por esa razón fue que cometió el crimen tan atroz, tan asqueroso que cometió, creo que fueron 7 personas o 6 personas. Sí, eran estudiantes, si no me equivoco. Sí. Pero bueno, eso da pie de nuevo a otra historia que voy a contarle. Esta es un poquito más extensa, pero el cierre de lo que le voy a narrar, nos da para pensar en un evento más moderno, podemos decir. Al final usted me dice que se le viene a la mente, porque también tiene que ver con esa vecina, una vecina que la gente ve y lo que veía por el exterior no era lo que estaba pasando. Como han visto, la temática de hoy, ¿verdad? Estamos ahí metidos un poquito con temas sangrientos y demás, entonces esta historia también va por ahí. Slashers de la vida real. Sí. Y este caso sí es más conocido, me parece. Es muy probable que algunas personas lo hayan escuchado. Si no lo han escuchado, ojalá que disfruten. Va a ser un resumen porque se puede ampliar mucho más. Y los que ya lo escucharon, pues igual puede que no hayan escuchado todos los detalles que les vamos a contar. ¿Ha escuchado de la famosa vampira de El Raval? No. No, creo que no. O vampira de Barcelona. Sí. Okay. El Raval era el lugar. Okay. La vampira de Barcelona. Pero hay cierto trasfondo muy interesante que a mí me llamó mucho la atención cuando yo escuché esta historia la primera vez, porque se me asemeja a casos y cosas que ocultaron, que como te dije, al final vos me vas a decir si estamos pensando en lo mismo. El Raval, bueno, es este lugar en Barcelona. Esto se da también entre 1900, 1910, etcétera. Y se dice que, bueno, era un sitio, para poner en contexto, marginal, igual, sucio, lleno de callejones estrechos, bares de mala muerte, prostíbulos, delincuencia. Era un lugar donde iban a parar la gente pobre, inmigrantes del campo que llegaban a la ciudad buscando trabajo, mujeres solas, jornaleros sin oficio. Se dice que muchas personas en este lugar vivían hacinados en pisos, bueno, como dicen los españoles, pisos, ¿verdad? Apartamentos pequeños y oscuros, incluso sin agua, sin electricidad. Una condición muy parecida a la historia que conté anteriormente, ¿verdad? Donde también hay una mortalidad infantil altísima, se decía en ese lugar. Que ese es un detalle que no menos importante para la historia que vamos a irles contando. Y que en esas calles, en resumen, se mezclaba la pobreza, la prostitución, el alcoholismo y mucho crimen. Pero que también era el centro que se estaba desarrollando de una vida industrial, porque había muchas fábricas, entonces había muchas contradicciones, porque había mucha gente pobre, pero los ricos estaban haciendo ricos a través de todas las fábricas que colocaban ahí para darle trabajo a estos pobres. Lo normal. Sí. Entonces es todo el contexto para que nos metamos como se imaginen ese lugar en 1900, entre 1900 y 1910 y demás. Bueno, se dice, bueno, que en este entonces, poniéndose contexto, Barcelona estaba en una transformación. Como les conté, la burguesía se enriquecía con el comercio y la otra cara de la ciudad se hundía en la miseria, que esto alimentaba mucho más los rumores, como se da en muchos lugares, de miedos, asesinos
crimen, supersticiones, brujería y demás. Que en medio de toda esta desigualdad que había, las brujas, los curanderos y personajes oscuros tenían mucho terreno fértil para brotar y para aparecer, y que en este contexto el Raval, los ricos, algunos desesperados por curar enfermedades, por mantener su juventud, buscaban remedios milagrosos entre estos brujos, chamanes y curanderos que emergían, para mantenerse incluso con mejor salud, más guapos, curar su piel, y que los pobres, sin acceso a médicos, recurrían a los chamanes para ver de qué manera se curaban también. Todo ese contexto para hablarles de la vampira y de lo que sucedió en Enriqueta Martí Ripolles o Ripoles. La figura de Enriqueta como que encajaba perfecto con esta idea que les estoy planteando, la idea de una mujer del Raval rodeada de miseria, capaz de moverse tanto entre mendigos, pero ya tenía una característica: también se dice que se movía mucho entre los ricos. Entonces destacaba un poco dentro de ese mundo de miseria en el que vivía. Imaginémonos una mujer, se dice que era delgada, con un rostro incluso, ¿verdad?, perfilado, afilado. Se dice que no era fea, digamos que tenía algo de gracia, ¿verdad?, para poder aparecer también entre la gente rica, que siempre vestía de negro, que en general no llamaba tanto la atención y que parecía invisible dentro del desmadre que ocurría en el Raval. Ella no tuvo una vida fácil, había nacido pobre, en una familia sin recursos. Su matrimonio fue un fracaso, acabó sola, sin marido, sin hijos reconocidos, que esto es importante, sin hijos reconocidos, y que esa soledad la acompañó siempre y se le notaba pues en ese carácter que ella fue formando. Esto para aclarar todo el perfil de lo que era Enriqueta: una persona desconfiada, huraña, solitaria, poco habladora, que pasaba entre las sombras, básicamente. A simple vista, en el Raval podía parecer una de las mendigas más que rondaban por Barcelona durante el día, pero dentro de esa apariencia negra, gris, había algo más que se le iba desarrollando poco a poco a Enriqueta: el poder y la necesidad de aprobación y de poder. El poder de manejar secretos, de ofrecer remedios que otros no podían dar, de moverse entre lo marginal de la ciudad, lo prohibido que ella estaba haciendo, que ya nos vamos a ir dando cuenta que es lo que ella hacía prohibido, y vivía como con este pie entre los dos mundos, como le decía, el de los pobres, que se presentaba como esta mujer quebrada, rota, que pedía limosna durante el día, que recogía trapos de las calles, y por las noches su otra vida como entre los ricos, entre la gente adinerada, como la curandera misteriosa, la que ofrecía pócimas y ungüentos a todas estas personas que se lo pagaban muy bien. Era una doble vida que ella alimentaba y seguía creciendo esa necesidad de poder que ella sentía viviendo. En resumen, todo lo que ella vivió la llevó a cometer todos estos actos macabros y demás que fueron sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos del caso de la vampira, cuando todo se dio cuenta, ella la catalogaron como una persona fría y calculadora, no como una loca. Entonces, el perfil completo que hemos hablado, ¿verdad?, de este asesino que puede ser como un fantasma, ¿verdad?, que está entre las sombras y que nadie ve. Lo que pasa es que todo esto se cae, y aquí es donde viene la explicación del caso de ella. Y las cosas se pueden poner un poquito turbias, ¿verdad?, como han sido el otro caso que también estaba narrando. Lo que pasa es que vamos a hablar de una pequeña niña, que aquí es donde empieza a detonarse todo.
Una niña de 5 años desaparece de repente mientras jugaba en la calle cerca de su casa en un barrio que se llama The Sands. Se dice que esto es en 1912. La niña iba con su madre, se dice que caminaba por la calle ya cerca de la casa. Aparentemente volvían de hacer algunas compras, estaban cerca de ella del lugar. Al estar al menos cerca, ¿verdad?, menos de una cuadra, la niña se suelta de la mano de su madre y corre en dirección a la casa, ubicada en un segundo piso. Okay. La madre, que se llamaba Claudia, al estar tan cerca, pues no se alarmó y piensa que nada le va a ocurrir porque la ve corriendo hacia la casa. Pero al llegar a la casa y preguntar a su esposo por la niña, este le responde que no ha ingresado y que pensó que estaba con ella. ¿Dónde estaba la niña Teresita? Salen de inmediato corriendo y empiezan a buscarla, se van hacia abajo, ven qué pasa, la niña no aparece. Es imposible, si ella la vio correr hacia la casa, entre la gente, menos de una cuadra, la perdió de vista, pero pensó que había ingresado. Según se dice en los testimonios, ya posteriormente, Teresita se había alejado, ¿verdad?, de su madre, se puso a curiosear un poco antes de entrar a la casa. Como dijimos, estaba en un segundo piso, la típica puerta por la que uno entra, ¿verdad?, en estos edificios españoles donde uno se encuentra las gradas de inmediato, ¿verdad?, un pasillo en uno de los costados y las gradas, y pensó que iba a subir. Pero que entonces alguien se le apareció a la niña, es lo que se dice, según los testimonios, que pudieron haber visto algo, y era nuestro personaje Enriqueta, que con un tono dulce y suave le dijo: ven bonita, ven que tengo dulces para ti. Y con esa hablada, pues ella se acercó, y cuando la niña está cerca con ella, la trata de jalar. La niña no quiere, le cubre la cabeza con algún tipo de pañuelo o bolsa o algo, la toma y sale, se va, se roba a la niña. Resulta que pasaron los días, no había rastro de la niña, hasta que ocurre algo. Aparece esta figura de la típica vieja chismosa de barrio. Una vecina de Enriqueta, de, como te dije, estas señoras que les gusta estar metiéndose en lo que no les importa, ¿verdad?, en el barrio, y los chismes, y la típica vieja de patio que decimos los ticos. Sí. Intrigada por ver cómo era la vida de Enriqueta, siempre pasaba viendo por la ventana hacia el patio y a la casa de esta señora Enriqueta, y un día logra divisar a 2 niños en la ventana, una a la cual no reconocía y le pareció curioso, al otro niño sí lo reconocía. Los vecinos sabían para ese entonces que pues esta mujer tenía 2 niños, de los cuales, ¿verdad?, ya algo habían visto, que por ahí estaban, pero vio una niña nueva y se alarmó. Ella narra que, bueno, ella estaba en el balcón colgando alguna ropa, algo le llamó la atención, y que en la ventana de enfrente, pues apenas entreabierta, vio este rostro pequeño, esta niña, y que no era ninguna de las del barrio. Tenía el pelo cortado como de golpe, como mal cortado, como si lo hubieran querido cambiar. Como chapuceado, como decimos acá. Exacto, como si alguien hubiera querido cambiarla, los ojos, o sea, la vio como asustada y con una mirada perdida. Y la mujer, ¿verdad?, esta Enriqueta, pues todos la conocían, ¿verdad? Nunca habían visto a esa niña con ella, aparte de estos otros 2 que ya hemos mencionado. Como que ella recuerda que ella vio a la niña intentando asomarse por la ventana, buscando como ver hacia afuera, algún tipo de agarrar aire o no sé, y que ella sintió un escalofrío y que sintió feo, que ella cree haber visto esa imagen en otro lugar. Resulta que cuando se dio este caso de Teresita, que ella se perdió, pues la gente se alarma un poco por la ciudad, empiezan a ver que hay una niña perdida, especialmente, ¿verdad?, porque era una niña muy pequeña. Esto, bueno, ese mismo día, como ella se alarma, se encuentra con Enriqueta y le pregunta: ¿será que tenemos visitas en su casa? La señora chismosa, ¿verdad? Y que ella le respondió groseramente que nada más no se meta en lo que no le importa, y se fue para su casa. La mujer, tras la duda, se queda con esa sensación, ¿verdad?, un poco picada, como decimos nosotros, y le cuenta a otro vecino, un señor que tenía un negocio calle abajo, preocupada de que fuera la niña
que había desaparecido la niña del cual mucha gente estaba hablando. Resulta que este señor al que le contó tenía un amigo guardia, así que les dio aviso, ¿verdad? Que la guardia, digamos, de seguridad, la policía, por así decirlo, en ese entonces, pero que la policía tardó mucho en llegar a investigar. No pueden simplemente llegar a meterse a investigar una casa. Cuando por fin lo hicieron y decidieron hacerlo, llegaron a la casa de Enriqueta con la excusa de que se había reportado que tenía animales en la casa, que tenía gallinas. Resulta que en ese entonces era prohibido tener ese tipo de animales en las casas, en los pisos. La tratan de buscar, tratan de interrogarla, ella no quiere, como que estuviera ocultando algo. Tratan de entrar, ¿verdad? Y ella no les permite. Entonces algo le dice a este señor, a esta persona de la policía, digamos, de la guardia de seguridad, que entrara, como si algo le hubiera dicho, entre. Y decide entrar a la fuerza. Okay. Entran a la fuerza y se dice que la escena, ¿verdad?, que se dio, fatal. Cuando ellos ingresan, la descripción dice que había adentro un tipo de aire como espeso, rancio, con un olor extraño, que había una mezcla como de humedad con grasa hervida, como con algo más, algo metálico, que cuando ellos respiraban se les pegaba en la parte de la garganta, adentro del lugar donde vivía, que había un pasillo estrecho, las paredes estaban manchadas, rotas, que había un silencio absoluto, era muy extraño, que había una sensación muy rara, que había demasiada ropa tirada como para una mujer sola, que en una habitación que ellos entraron había una lámpara que iluminaba y había un montón de ropa infantil apilada, como hecha un desorden, que dentro de los trapos y todo eso que habían encontraron un zapato pequeñito, tirado, sin pareja, un zapato solo, que vieron en la cocina, algo que les heló la piel, ollas como con un tipo de sustancia amarillenta, grasienta, pegado a los bordes, en la cocina, por todo lado, frascos de cristal con un líquido oscuro, espeso, cosas coagulándose, cuchillos manchados, herramientas apiladas como de carnicero. Y en un rincón dentro de una caja de madera encontraron huesos pequeños, huesos que no parecían de animal. Algunos todavía tenían restos de carne pegada. Sobre la mesa habían muñecas extrañas, muñecas de trapo cosidas, con cabello humano, hilos super mal cortados, y sentían que los observaban. Era un panorama terrible. Entonces vieron una puerta cerrada completamente al fondo de uno de los pasillos. Decidieron abrirla y al fondo vieron dos niñas. Una de ellas, Teresita, como les habíamos dicho, como la había visto la vecina, con el pelo mal cortado, con ropa que no era de ella, como le habían descrito que se había perdido, con los ojos tan abiertos, tan asustada, eso como pidiendo ayuda, como si estuviera gritando por los ojos, como pidiendo que la ayudaran sin poder decirlo. Y a su lado otra niña igual de aterrada, que no sabían quién era. Un silencio súper incómodo, y que esta policía se acerca incluso a la niña y le preguntan: ¿cómo te llamas? A lo que la niña responde: Felicidad. Y que ellos le dicen: ¿no te llamas Teresita? Y que ella le dijo: no, aquí me dicen Felicidad. Entonces que el guardia le preguntó que quién era aquella niña, ¿verdad?, a la mujer, y que Enriqueta respondió simplemente que no sabía, que se la había encontrado perdida en la calle San Pablo o algo así, y que tenía hambre y que se la llevó a la casa a darle de comer. Esa fue la respuesta. Y que la otra era su hija y que se llamaba Angelita. Del niño que la vecina había dicho que habían visto, no había ningún rastro, no estaba por ningún lado. Se llevan a las niñas a la estación y ahí escucharon
atentos pues las preguntas, las respuestas que le hacían, ¿verdad? Las preguntas que le hicieron a Teresita, a la niña. Según ella contó que sí había otro niño y que esta mujer, Enriqueta, cogió a este niño que supuestamente le decían Pepito, no sabemos si era su nombre real o era un apodo más como el que ella les ponía, y que lo puso sobre la mesa del comedor y que ella vio como lo mataba con un cuchillo, y que ella lo que hizo en shock fue simplemente irse a ese cuarto en el mismo donde la encontraron y hacerse la dormida dentro del mismo susto que tenía la niña. Los rumores y todo llegó a la prensa. Al final se dice que esta mujer de día se mezclaba con las mendigas recogiendo cosas en la calle, pero que de noche merodeaba en busca de niños en las tardes o en las noches. Se acercaba a los más pequeños con promesas de dulces y un montón de cosas para llevárselos. Nunca más volvían a verlos. Los rumores eran terribles después de lo que encontraron. No sabían cuántos más niños de los que habían tal vez desaparecido en ese momento en el Raval realmente pudieron haber pasado por la casa de la vampira. Algunos decían que mantenía a los niños cautivos en este lugar, en esta calle, la calle Ponent. Otros decían que los sacrificaba para preparar pociones y ungüentos con sangre, grasa, huesos humanos, remedios que luego eran los que ella le vendía a estos ricos desesperados por curar enfermedades o por rejuvenecer. Se decía incluso que, y aquí es donde viene el mito, que ella se bebía parte de la sangre de los pequeños como un vampiro para poder mantenerse con vida y para extender su belleza y su vida y su vitalidad y muchas cosas. Según los agentes y todas las personas que estuvieron ahí después de que ya encontraron todo, luego de que empezó a investigarse más este caso, que tenía un salón con muebles carísimos y que era un contraste con la pobreza que había en las habitaciones, con trajes de gala para niños y niñas, pelucas, vestidos de gala, montón de cartas. Esto me llamó mucho la atención, escritas en clave en las que se podían leer contraseñas, claves, iniciales y firmas irreconocibles, pero todo indicaba que era una lista de nombres de clientes importantes, muchos de ellos pertenecientes a la burguesía. Posteriormente se informó que eso fue mentira, que era solo una lista que incluía nombres de personas adineradas a las que Enriqueta la vampira pues les mendigaba y les pedía con regularidad dinero y cosas. Durante la inspección también tengo yo por ahí documentado que se toparon con centenares de tarros con sangre, grasa a modo de pócimas mágicas, y que pues sí, determinaron que llegó a confeccionar y vender pociones utilizando determinadas partes del cuerpo. Y bueno, esto es como un resumen así de la historia de la vampira del Raval. También muy triste la historia. No sabemos cuántas víctimas pudo tener. Todo se dio a conocer por este caso, ¿verdad?, de Teresita, la desaparición de ella, y que esta vecina chismosa dio el aviso para que la encontraran. Pero me llama mucho la atención todo lo que encontraron en el lugar cuando ya la descubrieron. Sí. Era realmente simplemente un tema ritualístico de sangre, vendía pócimas, que eran las listas, todo este tipo de cosas. Y ahí es cuando le pregunto a usted a qué le suena. Lo primero, me suena mucho a una bruja hick, como la de Hansel y Gretel, ¿verdad? Ok. Eso es lo primero. Lo segundo es que esta lista era de personas que realmente sabían lo que ella hacía también. Yo, cuando leí más información, fue lo primero que yo pensé. Sí. Ya sabían lo que ella hacía. Y sabían de dónde venían estas famosas pócimas o elixires que ella hacía. Me parece asqueroso, grotesco, y más que todo por tratarse de niños, ¿verdad? Claro. Meterse con niños es lo peor que una persona puede hacer, en cualquier sentido. Pero sí me parece muy malvado,
Mae, completamente. A mí me llama mucho la atención porque cuando yo escuché esta historia la primera vez y ahora que estaba escribiendo, porque lo que yo trato de hacer es como todas las ideas que uno conoce de la historia, como ponerlas a su manera. Mae, yo pensé en las élites y ahorita como hay tantos casos de historias que se repiten, ¿verdad? Sí. Élites, listas, cosas ocultas, niños y niños de promedio y gente que se los provee. Sí. De hecho, mae, yo conozco un caso, voy a decirlo supuestamente, ¿verdad? Para que se entienda. Supuestamente el PANI en Costa Rica. Y estoy diciendo supuestamente para que vean. Recalco. No lo afirmo, lo digo supuestamente. Vendía a estos niños de familias de acá a otras personas de otros países y después no se sabía nada de esos niños. Conozco un caso que supuestamente, nuevamente, para no meternos en problemas, es un supuesto, se llevaron 3 niños, fueron. La niña tenía ojitos verdes y una persona mencionó: esa es la primera que se va a ir. Y adivine qué, fue la primera que se fue. No se sabe nada. Esto es irreal. Es una historia ficticia que acabo de inventar por aquello. Ok. Mae, hoy los casos están bien feos, o sea, Horribles. pero a la vez es parte de ese terror, creo yo, que no es simplemente, ¿verdad?, lo paranormal. Sí, no solo fantasmas. Sí, mae, ahora, bueno, es que sí, yo quería hablar un poco de esos temas. Yo sé que son fuertes y más que nos habían pedido un poco más de meter ahí cosas true crime y todo esto. ¿Sabe qué me acabo de acordar y acabo de abrirlo? ¿Qué? Hay un par de websites, ahora que estamos hablando de niños y que hablamos de canibalismo en la primera historia que yo conté. ¿Qué pasa si yo le digo que hay un website que se llama humanmeatproject.com? humanmeatproject.com. Y que el eslogan es People for People. Human meat, carne humana. Sí, sí. Pero es que, digamos, yo le puedo poner, no sé, lo que sea a cualquier sitio web. Ya no carga, ya no me carga. De hecho, lo acabo de abrir para probar. Me tira una alerta de seguridad y todo. Sí, qué dicho. Pero ¿qué se supone por ahí? Ya lo he visto en algunos videos. Hoy me acordé justamente de eso. Sí, sí. Que lo he visto que me sale. Y hay caníbales, aunque uno no lo crea, desde sociedades secretas puede ser, o grupos muy antiguos, indígenas. Por ahí en India se habla. De hecho, perdón que lo interrumpa, es que me acordé así. Hoy estaba viendo la vida de María Félix en un podcast y se hablaba de precisamente esta experiencia que ella tuvo en Medio Oriente, donde le dieron a comer la carne de un niño. Ok. Y que ella dio a entender que era rica, deliciosa. Ok. Nadie sabe. Sí. Sigue siendo carne, ¿no? Por más que sea canibalismo. Y hay otro, que este sí carga. Cannibalclub.org. Okay. Voy a leer un toque lo que dice. En la página, digamos el homepage. Está en inglés. No trae mucha información. También tira una alerta de seguridad, pero nada más lo quita uno y pasa. Digamos que dice: especializado en la preparación de carne humana, Cannibal Club lleva a la vanguardia. Está en inglés, estoy tratando de traducir por si cometo algún error, ¿verdad? Cannibal Club lleva a la vanguardia de la cocina experimental a los refinados paladares de la élite cultural de Los Ángeles. Okay. Nuestros maestros chef provienen de todo el mundo buscando la oportunidad de practicar su arte sin concesiones ni restricciones. Nuestra exclusiva clientela
incluye reconocidos cineastas, intelectuales y celebridades que han abrazado los ideales de la ilustración, de la libertad de expresión y racionalismo, creo que dice. En las noches de eventos, artistas vanguardistas, figuras literarias, célebres y músicos innovadores entretienen también a nuestros invitados. En Cannibal Club celebramos la excelencia artística como la expresión natural e inevitable del espíritu humano desenfrenado. Cannibal Club. Qué asco. Qué asco, madre, saber que eso realmente pasa. No sé si usted recuerda el famoso caso en México de una chica que llegó a las oficinas de Televisa y empezó a gritar es que son unos asesinos. Que de hecho se les puede dejar un fragmento del video por ahí. Que ella cuenta cómo se la llevaron y cómo mataron y cocinaron a otra persona y que comían carne humana, que ellos eran consumidores de este tipo de carne, y que incluso el presidente de Televisa estaba implicado en esto, que cuando la policía se lleva a esta señora se perdió. Nunca más se volvió a saber de ella. Sí, había que callarla. Sí. Madre, bueno, no sé, te parece que vamos cerrando este episodio de Octubre Maldito. Estuvo ahí, estuvo pesado, asquerosillo. Me dejó con ganas de vomitar, la verdad. La verdad, sí, man. Es parte de lo que hay que hacer. Nosotros nos arriesgamos para ustedes. Gente, vean, les agradecemos a todos de verdad por llegar hasta acá. Si el episodio les pareció fuerte, asqueroso y demás, pues esa era la idea. Sí. Ojalá que lo hayan disfrutado, así como nosotros lo hicimos. Recuerden que creo que nos queda después de si no me equivoco, el episodio de Halloween, que sale propiamente el día de Halloween, me parece. Sí, sale el 31. Sí, todavía no les vamos a contar de qué es, pero va sobre esta temática similar de historias, ¿verdad? En Octubre Maldito. ¿Algo más ahí para ir cerrando? Nada más agradecerle a toda la gente que se quedaron hasta el final de verdad del episodio y que nos dejen por ahí. Ya ustedes saben que nosotros, los de las comunidades de nosotros, saben que nos gusta la cervecita y las calaveritas. Entonces que nos dejen unas cervecitas ahí y las calaveritas para saber que llegaron hasta el final del episodio. Y recordarles nada más que nos pueden enviar sus historias al correo susurrospodcastcr@gmail.com. Nada más como recomendación, y por favor que lo hagan, es que pongan en el asunto de qué creen que se trata la historia que ustedes están contándonos, para nosotros poder tener una mejor clasificación de las historias. Muchas gracias por llegar acá. Pura vida. Chao. Chao.